Bienvenidos de nuevo, amigos y amigas de este canal. Los amigos imaginarios ¿es realmente producto de la imaginación de los niños? ¿Deberían los padres atender la situación, ignorarlo o peor aún, reaccionar con burla, desprestigio, como si fuera un problema o enfermedad mental? Si tienes a un hijo que experimenta esto, quédate aún más, porque el problema puede ser más serio de lo que piensas y podrás aclararlo aquí en Visión interdimensional. ¿Realidad o fantasía? Las cosas o sucesos que no podemos probar porque no son físicas, por ende no las podemos ver. No son creíbles ni tomadas en serio, son consideradas como sacadas de tu mente o producto de tu imaginación, sobre todo cuando conciernen a una sola persona. Solo yo lo veo, pero ¿por qué no lo ven los demás? Aunque hay sucesos paranormales que producen alguna manifestación material, como caídas de objetos, interferencia eléctrica, etc., que hacen que las personas sientan curiosidad en estos asuntos, ya sean en realidad cierto o solo sea una coincidencia o efecto especial. Pero con los amigos imaginarios, la veracidad del suceso se pierde lamentablemente en la mayoría de los casos porque proviene de un niño. Sin embargo, hay un dicho que por allí dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Pero, ¿qué son estos personajes que los niños suelen ver? ¿Los sacan de su mente imaginativa o en realidad son entidades? La verdad es que son entidades o proyecciones también. Casi la totalidad de veces, arcontes. Las otras pueden ser desencarnados y en raros casos holografías, cuando la esencia del menor está siendo objeto de implantación y experimentación visual. ¿Por qué los niños? Muchos dicen que los niños tienen facilidad para ver, pero esto es solo un factor. Pues en la etapa de la infancia, por la condición de su cuerpo energético, que lo explico en un video, pueden tener más facilidad para ver entidades interdimensionales, desencarnados, etc. No todos los niños ven, tampoco que vean es normal. Los que comúnmente ven suelen tener implantes visuales o son objeto de experimentación holográfica, lo cual pueden ver cosas reales e irreales, desde que son chicos, con la fachada de un don espiritual. Otro factor para tomar en cuenta es que a los arcontes no les gusta que los vean. Ellos se dejan ver solo por quien ellos quieren, y si es un niño es menos difícil conseguir esto. Sin embargo, los que ya vienen con capacidad de verlos, como ya explicamos anteriormente, a través de un don, por ejemplo, los arcontes aún tienen la facilidad para camuflarse en otra cosa como un guía, una sombra, un fantasma o un ser que se muestre tierno e inofensivo para ocultar su real identidad, tomando en cuenta la inocencia, en caso de ser niño, o la programación religiosa o creencia de una persona. Pero quiero que tomes nota aquí, es en cuanto a la inocencia de los niños. El niño, mientras más pequeño, es más inocente y a la vez sin conocimiento de cómo es la realidad, de quién es quién. Su mente apenas está empezando a moldearse. La amistad con el ente, una estrategia. En algunas oportunidades, según el objetivo que tengan con el infante, los arcontes recurren a la estrategia de, primero, ser inofensivo para el pequeño. Pueden mostrarse en una forma tierna como un duendecito, un elemental, un hada, personajes de cuentos. Otros ni se ocultan. Por eso muchos han dicho ver grises pequeños, pero no amenazantes. Cuando el pequeño no le teme, ya tienen la mitad del trabajo hecho los arcontes, porque el próximo paso es la amistad. Si se está llegando a la adolescencia, estos seres tienen que cambiar la estrategia porque la mente va madurando y tienen más percepción de la realidad. Pero todo depende de cada persona. Es posible que el arconte se actualice y se haga pasar ahora como un guía,
o como un personaje que le siga manteniendo la confianza al joven. Adolescencia y adultez. Luego que la estrategia de la amistad caduca, ya que eso es para niños, ¿qué sigue? Cambiar la dinámica, claro. Aquí es donde se empieza quizás, no con apariciones, sino con percepciones. Quizás se empiecen a escuchar voces como he visto en algunos casos, o en una falsa autocanalización, como hacen algunos intérpretes de cartas de tarot. Todo esto como precondicionamiento para utilizar un don o descubrir alguna habilidad oculta con el fin de que la persona lo utilice para estos seres, y este es el objetivo menos agresivo. Ahora, hay algunos que no terminan siendo bendecidos por estos seres, sino que el objetivo real es someterlos bajo experimentación mental a través de sus sentidos, más que todo estudiando y explotando las reacciones emotivas, desestabilizando mentalmente a la persona. Entonces aquí estos seres no buscan que trabajen para ellos, ya que han escogido a la víctima muy bien o la han ubicado en un entorno donde en vez de desarrollar un don, lo que se desarrolle sea una psicopatología como esquizofrenia, psicosis, etc. Entonces, mientras estudian las reacciones de la persona, a la vez es una fuente abundante de alimento. A este punto, las presencias y apariciones no son suficientes. Ahora pueden incluir holografías y sensaciones que involucran hasta el sentido de gusto y el olfato, que literalmente pueden llevarlos a la locura, complicando más su situación. Incredulidad. El problema es que esto no se cree por lo general. Cuando alguien es niño y dice experimentar esto, lo primero que hacen los adultos es desprestigiar la experiencia, que eso es imaginación, cuento, fantasía, etc. Pero el asunto es muy serio porque si lo dejamos progresar, haciendo que el niño se encierre en sí mismo y no comparta más con sus padres, porque no lo toman en serio, entonces él empieza a estrechar su relación con los arcontes. Puede acabar ya sea de un caso o del otro para mal. Porque en uno, mientras estás siendo amigos de las entidades y siendo usados por ellos para atraer o incautar a más personas, y en el otro caso puede convertirse en un trastornado desde el punto de vista de los demás, pero un incomprendido para nosotros, que tenemos este conocimiento. En otras palabras, hay que trabajar junto con el niño para que cierre esa comunicación o puerta con estos arcontes. De modo que si has llegado hasta aquí y tu hijo aún es un niño y te ha contado sobre esto, no lo ignores ni desestimes su relato. Lo más seguro es que no se lo inventó, porque no tiene motivos ni bagaje mental para desarrollar una historia de tal magnitud. Si te ha gustado el video o tienes algún conocido que tenga un hijo con amigos imaginarios, comparte este video, dale pulgar arriba, escribe un comentario. Te dejo el video que explica cómo es la interferencia en lo que algunos experimentan como abducciones. Hasta la próxima.